Agradezco su puntualidad y vamos a comenzar con algunos anuncios generales de mucha importancia. Bien, lo primero, recordarles que estamos en la semana del 30 de mayo al 5 de junio. Esta semana, el día sábado, vamos a estar esperando a los estudiantes del laboratorio 3, semana C, ¿verdad? También este día, bueno, en esta semana, viernes 3 de junio a medianoche, tienen como límite para entregar el reporte de laboratorio, la semana A y la semana B. Bien, la siguiente semana, que es del 6 al 12 de junio, va a ser semana de parciales. Vamos a tener el tercer examen parcial. Va a ser el día martes, si no me equivoco, quiero ver, sí, martes 7 de junio. Se va a evaluar la unidad 6. Bien. Recordarles que la otra semana no tenemos tutoría. La unidad 6 es leyes de Newton. Aquí les han colocado en la sección de avisos el siguiente aviso. El examen parcial 3 ordinario se estará realizando el martes 7 de junio a la 1 p.m. de manera presencial. Ya se encuentra disponible el listado de distribución de estudiantes en los diferentes locales que se hará el examen. El listado se encuentra alojado en la pestaña de exámenes parciales. Por favor, consultar el listado y si, si su nombre no se encuentra incluido. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, Inga, no hay nadie. Ah, ok. Un mensaje por aquí. Ah, muy buenos días, Marta. Ok, bien. Como les mencionaba, dice que en la pestaña de exámenes parciales, nos vamos a esa pestaña. Efectivamente, aquí está, ¿verdad? Distribución de estudiantes, parcial 3 ordinario. Es importante que lo revisen. Aquí están las aulas, aula 205, aula 206, auditorium 1 y Auditorium 2. Así que revisen estos listados, ¿verdad? Ahí están los horarios de 1 a 2 y 30. Comentarles también que se hizo la solicitud de las fórmulas, si se les podía anexar en el examen. Se aceptó y se aprobó esa solicitud por unanimidad, creo yo. Y así que ahí les va a aparecer en el examen las fórmulas más importantes, ¿verdad? Las que están relacionadas con la temática de leyes de Newton. Bien, hay otro anuncio que estimo conveniente que lo demos ahorita, dado que la otra semana no tenemos tutoría. Aquí ya les menciona, ¿verdad? Que el martes 7 de junio va a ser el examen parcial ordinario. Posterior a esa fecha, ¿verdad? Después que califiquemos todas las papeletas y todo, al igual que en las otras ocasiones, el coordinador en esta sección de avisos va a colocar los porcentajes de aprobados y reprobados, ¿verdad? Entonces es bien importante que estén pendientes. También se les va a poner su nota, ¿verdad? En el expediente en línea y que verifiquen, ¿verdad? Cuál fue el porcentaje de aprobados y de reprobados. Y ahí el coordinador va a indicar si hay el tercer examen parcial, si va a haber repetido o no. Si hay repetido, ojo con lo que voy a mencionar, después que él ha colocado el anuncio donde confirma que hay repetido, ustedes van a tener posteriormente a la publicación de sus notas y de este aviso 3 días hábiles para solicitar el repetido, solo que vamos a cambiar la dinámica. Lo que vamos a hacer es que todas aquellas personas que después de ver su nota decide, bueno, voy a hacer el repetido, lo que va a hacer es que va a mandar un correo. En el caso de los estudiantes del grupo teórico 1, se lo estarían enviando al ingeniero Vargas, ¿verdad? Y en el caso del grupo teórico 3, me lo estarían mandando a mí. Un correo con su nombre, carnet, apellido, ¿verdad? Y que indique en el mismo correo que usted está solicitando el repetido. ¿Por qué estamos enviando este correo y por qué lo vamos a pedir? Con el objetivo de contabilizar cuántas papeletas vamos a preparar. Ese es el único objetivo, ¿verdad? Para cuando ya llegue el día, si no me equivoco, el 18 de junio, tengamos un número de papeletas, ¿verdad? Es bien importante mencionar, ¿verdad? Que siempre queda opcional el desarrollar el repetido. Digamos que usted mandó el correo y usted cuando ya llegue el día, usted no se siente preparado para realizar el repetido, usted puede desistir de llegar, ¿verdad? Si usted todavía sigue siendo opcional, usted dice, bueno, ya mandé el correo, pero mejor no me siento preparado, no lo voy a hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre es opcional el desarrollar el repetido.
Lo que sí es importante es que mande el correo, ¿verdad? Si usted decide ir, porque digamos, si después usted dice, no, sí lo voy a ir a hacer, lo que se va a encontrar es que no va a haber papeleta, porque como va a ser presencial, así que eso es bien importante, que coloque su nombre, carnet y que espere el correo de confirmación. Bien importante, después que mande el correo, esté pendiente, ¿verdad? Si pasa un día, 2 días, 3 días y el docente no le contesta, escríbale, ¿verdad? Porque por medio del mensaje de confirmación que nosotros le contestamos de recibido, o sea, se ha aceptado su solicitud, etcétera, por medio de ese correo nosotros estamos contabilizando las papeletas y por eso es bien importante que estén pendientes de eso. Creo que esa es la información con respecto al repetido. No sé si se me queda algo, Inge. Es solo agregar tal vez que el correo del que tienen que escribirnos siempre tiene que ser el correo institucional. No se aceptan correos personales, ¿verdad? Justamente Es- aquí. Aquí nos está alguien pidiendo acceder desde otra cuenta. No, ¿verdad? Recuerden que es su correo institucional. y tal vez contestarle a alguien ahí. Gabriela preguntaba que las aulas dónde son. Gabriela, ¿no hiciste tú el primer examen parcial presencial? Sí, sí lo hice, pero me tocó en el auditorio. Ah, ok, vale. Pero, ajá, Entonces, Gaby, las aulas, no sé si te recuerdas, es que como te explico, hay un edificio, cuando tú vienes entrando por el lado de odontología, cuando ya llegas a la facultad, hay un edificio de 3 plantas antes de entrar a la facultad. Eh, no sé si siempre lo han pintado en morado, creo, ahora. Sí, este de acá Ahí creo lo que no está sé. buscando la Inga. La cosa es que en ese edificio, antes de entrar a la facultad, en la segunda planta de ese edificio están esas aulas, Gaby. ok, gracias. Y ahí la ingeniera te va a enseñar ahí una fotografía de donde está el edificio. Quiero ver si lo logro visualizar. ¿Qué puso? Ahí está, no sé si lo Ah, ven, que ¿no? puso los de odontología. Ajá. Mejor ponga la facultad de química y farmacia y ahí tal vez lo ubicamos mejor. La primera imagen que estaba, esa. Vaya, ahí es donde ustedes entran a la facultad. Si van entrando en esa dirección, a mano derecha, Gaby, está ese edificio, que te digo. O sea, no te metes a la Ah, facultad, sino que a mano derecha, ahí vas a ver el edificio. pues sí, el que está enfrente, baja mano derecha. Correcto, Sí, ya sé. correcto. Va, Ahí gracias. en la segunda planta, ahí están las aulas. Gracias. Ok, Gaby. Este. Ese, pero ya no está así, lo han Ajá. pintado de Sí, morado. ahí es morado. Sí, Sí. correcto. Ok, Bien. Ya de ahí, quiero ver, dice Kenia, yo quería hacer una petición, si explica lo del cuestionario de la práctica 3, es que no me quedó muy claro lo de las gráficas y lo que haremos. Claro que sí, Kenia, si gusta al final de lo que tenemos preparado para la tutoría de hoy, nos quedamos con la parte de el laboratorio. Le diría que lo viéramos el día jueves, que dejemos una sesión especial para ver lo del reporte de laboratorio, pero sé que tienen que entregar el día viernes, así que si gustan lo que no alcancemos a ver este día, yo pensaba comenzar a ver lo de trabajo y energía, pero si no lo alcanzamos a ver, lo podríamos trabajar el día jueves y dedicar la última parte de la sesión de este día a ver lo del reporte. Bien. O también, Inga, como dicen ahorita, sí, no sé si es prudente consultar lo del cuarto parcial. sí, 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 Bien, lo hago yo. sí, dele. Eh, ¿Nos puede mostrar ahí el calendario de fechas, por favor? Ahorita. Con respecto al cuarto parcial,
Un segundo, un Le voy a segundo. contestar a Carla yo, a Carla Verónica. Ok. El día martes es el examen, ese mismo día iniciamos la calificada nosotros, a más tardar porque tenemos que procesar las notas, ¿verdad? En cuadros, eso lo haríamos miércoles, a más tardar el jueves tendrían ustedes ya la nota de ese examen parcial. Ahí para ver si, ya sabemos ahí en ese momento si hay repetido o no, y si lo hay, pues el proceso, el reporte, Carla, bueno, lo siento, ahí es con la ingeniera. Ah, bueno, los reportes de laboratorio, usualmente una semana después de la entrega, ¿verdad? Por ejemplo, los de la semana A y B que van a estar juntos, puede ser que se tarde como una semana y media. Acuérdense que tenemos que calificar todos los reportes. Creo que en este iba a colaborar, ¿verdad, Inge? No me dijo Ah, nada usted. bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Vaya. Pero lo más probable, Carla, es que sí, en una semana ya se está entregando. Digamos que, quiero ver, lo van a estar entregando al final de esta semana. Sí, como no se les puede dar todavía las notas en la semana de parciales, ya en la siguiente semana, quizás del 3 al 19, ahí ya estarían prácticamente todas las notas, porque como va a ser el último reporte, ya se les va a dar también de una vez las notas de los 3 laboratorios. Pero por la semana 17 podría ser que ahí esté la nota. Ay, no. Primero Dios que sí, Kenia. Bien, hoy sí, Inge, le presento. No me acuerdo en qué estaba. Es lo del examen parcial 4. Ah, si observan ustedes, el examen parcial 4 está para el 21, dice ahí, ¿verdad, Inga? De junio. Sí, sí, así es. Es martes 21 de junio, es en línea, no es presencial, pero las tutorías que se le darían, solo tendríamos la del jueves de esta semana y la de martes y jueves de la semana 17. O sea, prácticamente son pocas, ¿verdad? Entonces, lo que estaríamos solicitando, si ustedes están de acuerdo, es cambiar la fecha de ese examen parcial. Repito, está para el martes 21. Una sugerencia que hace el ingeniero Núñez, que es el coordinador, es que se haga o sábado 25 o domingo 26. Entonces, consultarles a ustedes si están de acuerdo en que se cambie para esa fecha, para solicitarlo. Tenías que ser la primera. Ok, ok. Recuerden que esa semana es de parciales, ¿verdad? Ahí en esa semana sí no podemos dar tutorías. Ahí están pidiendo sábado, ya varios dijeron sábado. Bueno, entonces le vamos a comunicar al ingeniero Núñez, que él es el que encargado de hacer ese trámite para solicitar el cambio de esa fecha. Se puede, Fátima. Eso que tú dices. ¿Cuál trabazón, Avi? ¿Trabazón en línea o qué? Bueno, pues vamos a hacer la solicitud. Ok, Así es, Daniela, virtual. Bueno, entonces ya nos quedó claro, regresamos con la ingeniera para que ya inicie con todo esto. ok. Gracias. Gracias, José Inge. No sé si hay preguntas de todo lo que hemos hablado. Es muy importante todo lo que hemos mencionado. Sí, Edgar, el parcial 3 sería presencial. Ese va a ser presencial. Y como lo hice acá, va a ser martes 7 de junio. La unidad que se va a hablar es todo lo que estamos viendo ahorita de leyes de Newton. Sí, la unidad 6, más que suficiente.
Bien, vamos a comenzar con este problema. El parcial, aquí les menciona, Marta, que va a ser a la 1 de la tarde, desde la 1 de la tarde. Aquí está en la sección de avisos, martes 7 de junio a la 1 p.m. Va a ser de 1 hora y media. Y como les mencionaba, en la pestaña de exámenes parciales pueden ver la distribución. Cómo van a estar ustedes distribuidos en los auditorios, en las aulas. Bien importante, ya no es por orden alfabético, sino que va, si el coordinador ha tomado cierto orden, así que revísenlo, no se vayan a dejar ir, la vez pasada toqué en este de tocar. No, 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 revisen el listado porque ha cambiado. Bien. A ver. Hoy Noelia, al final a la mitad, como a las 11 nos dedicamos a la parte de el reporte de las dudas que tengan, ¿ok? Lastimosamente, Kenia. Bien. Eh, lo que les mencionaba, varios me han consultado con respecto al laboratorio. Mire, ¿qué significa eso de demostrar? Y me parece una muy buena pregunta y por eso traje el siguiente problema. Bien, este ya lo resolvimos anteriormente, pero es muy importante que veamos estos ejercicios en donde no necesariamente voy a sustituir números para resolverlo. Ese problema, como les digo, ya lo resolvimos, pero lo vamos a ver desde otro enfoque. Dice, un saco de cemento de peso FG, así le denominan al peso, cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura 5.20. Dos de los alambres forman un ángulo θ1 y θ2 con la horizontal. Si se supone que el sistema está en equilibrio, demuestra que la tensión en el alambre izquierdo es, ¿qué es demostrar? Significa que después de un análisis, en este caso de las leyes de Newton, tengo que llegar a esta ecuación cueste lo que cueste, el análisis que tenga que hacer. Y eso es lo que les quiero demostrar ahorita. Bien, vamos a comenzar con este problema. Lo primero, vamos a comenzar a hacer el análisis de fuerzas en la bolsa de cemento. Por ahí vamos a comenzar. Bien. Si nosotros analizamos esa bolsa de cemento, lo que vamos a sentir, si somos esa bolsa, yo les digo que siempre intenten imaginar que son ustedes, vamos a sentir una tensión 3. Así es, Carla. En la sección de tutorías, en mi nombre, van a ver una pestaña que tiene mi nombre. Ahí están todas las grabaciones. Bien. Entonces tenemos acá el peso que lo ha denominado FG, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer el análisis de fuerza para la bolsa de cemento. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a tomar hacia arriba positivo igual a 0 porque está en el equilibrio. El problema dice que todo está en el equilibrio. Entonces me quedaría tensión 3 menos el peso de la bolsa de cemento igual a 0. O sea que la tensión 3 es igual al peso. Muy bien. Ahora voy a hacer el análisis de fuerzas en este punto. Vemos que está esta tensión 2. Si yo fuera ese punto, ¿verdad? Sentiría una tensión 2, sentiría una tensión 1 y sentiría una tensión 3. Este sería θ2, este sería θ1. Bien, desde el momento que una fuerza, algo así, Edgar, desde el momento que está esa fuerza con un ángulo con respecto a la horizontal, vamos a tener componentes. Voy a poner así, esta es la componente, delgadito. Podría ser la componente en X de la tensión 2 y esta es la componente en Y. Esta es la componente en X de la tensión 1 y la componente en Y de la tensión 2. Bien. Vamos a hacer un análisis de fuerzas ahora en el nudo. En ese punto.
este punto de acá. Bien, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tomar hacia la derecha positivo. Recuerden que cuando el sistema está en equilibrio, nosotros decidimos hacia dónde. Hacia dónde podemos tomar positivo. Y si está en movimiento, generalmente en el sentido de la aceleración se toma positivo. O en el sentido del movimiento. Y en este caso voy a tomar hacia la derecha positiva. ¿Qué fuerzas están actuando? En el eje X tenemos la componente en X de la tensión 2 y la componente en 1 de la tensión 1. Así que nos quedaría tensión 2 en X menos tensión 1 en X. Pero sabemos que son las componentes. ¿Qué función trigonométrica está relacionada con la componente adyacente al ángulo? ¿Seno o coseno? Muy bien, Fernando, coseno. Entonces, como las dos son adyacentes, me quedaría T2 coseno de teta 2 menos T1 coseno de teta 1. Y esto es igual a 0. T2 coseno de teta 2. Este término de acá lo paso al otro lado y pasaría positivo. Sería T1 coseno de teta 1. Y si se fijan, vaya, ¿y ahora qué hacemos? Observemos a dónde tenemos que llegar. En la ecuación donde tenemos que llegar no aparece la tensión 2, sino que todo está en función de la tensión 1. Entonces despejo la tensión 2. Tenemos que tensión 1, este término pasa al otro lado a dividir. Vale, tenemos esta primera ecuación. Esa es nuestra primera ecuación. Vale. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igualado a 0, porque está en el equilibrio. Voy a tomar hacia arriba positivo. ¿Qué fuerzas están presentes? La componente en Y de la tensión 1, la componente en Y de la tensión 2 y hacia abajo que va la tensión 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero quiero mostrarles algo. Menos la tensión 3 igual a 0. Voy a despejar. La tensión 3 la voy a pasar al otro lado para que quede con signo positivo. Pero sabemos que la tensión 3, como demostramos en la otra ecuación, aquí arriba, es igual al peso. Así que lo voy a dejar en función del peso de la bolsa de cemento. Y sabemos que la tensión en Y o la componente en Y de las tensiones son opuestas al ángulo, ¿ok? Las dos son opuestas. Entonces estamos hablando de la función trigonométrica seno. Entonces sería seno de teta 1 más T2 seno de teta 2. Y esto es igual al peso. Y esta sería nuestra ecuación 2. Ahora voy a sustituir 1 en 2. Es decir, en donde está la tensión 2, que es todo esto, lo voy a colocar. Me quedaría tensión 1, seno de teta 1, más. Donde está tensión 2, todo esto voy a colocar. Ahí está. Sería seno de teta 2. Bien, ¿ya terminamos el ejercicio, será? No. ¿Por qué? Miren, tenemos que llegar a esta ecuación y hemos llegado todavía a esto que no es esa ecuación. Entonces tenemos que seguir analizando. Bien, aquí se me ocurre a mí que multipliquemos todo por coseno porque si se fijan a este lado está coseno. Coseno está multiplicando al peso. Entonces voy a multiplicar todo por coseno. Me quedaría aquí, digamos, coseno de teta 2
por T1 seno de teta 1 más coseno de teta 2 por T1 coseno de teta 1 entre coseno de teta 2. Eso también está multiplicado por seno de teta 2 y esto es igual a FG. Si se fijan, se va coseno de teta 2 con coseno de teta 2. Y nos quedaría, voy a ordenar aquí, esto es un producto, solo que la tensión 1 la voy a poner primero. Tensión 1 sería seno de teta 1 coseno de teta 2. Solo he reorganizado. Más tensión 1 me va a quedar coseno de teta 1 seno de teta 2 igual a FG. O la fuerza que ejerce la bolsa de cemento o el peso. Voy a sacar factor común la tensión 1, seno de teta 1, coseno de teta 2, más coseno de teta 1 por seno de teta 2. Bien, ¿hemos llegado a la respuesta? Todavía no. Pero aquí vamos a hacer uso de algo muy interesante que son las identidades trigonométricas. Hay una muy especial que es seno de A más B, que nos dice, le voy a colocar quizás acá para que sepan de dónde la saqué. Esta es una identidad matemática, identidad trigonométrica. Dice que es igual al seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Bien, si se fijan, esto se parece bastante a lo que acabamos de hacer. Solo que para nosotros A viene siendo teta 1 y B es teta 2. Dice seno de A, coseno de B. Sería seno de teta 1, coseno de teta 2. Coseno de teta 1, seno de teta 2, que sería B. Entonces, al final, si se fijan, esto que yo tengo acá lo puedo sustituir por esto. Así que me quedaría tensión 1 por el seno de teta 1 más teta 2. Y esto es igual al peso. Despejo y la tensión 1 va a ser igual a FG sobre seno de teta 1 más teta 2. Y si se fijan, justamente llegué a la ecuación, ¿verdad? Ahí está, miren. Este es un ejemplo de cómo demostrar. Aquí quizás lo extra es que tuvimos que trabajar con identidades trigonométricas. Esto no falta en matemática, lo estimé conveniente traerlo porque les puede aparecer en matemática, les puede ayudar. Y les cuento mi experiencia, la primera vez que yo tuve que demostrar una ecuación fue en un parcial, que me acuerdo que salió yo, ¿qué es esto? Creo que estaba en matemática 1 y decía, demuestre la siguiente ecuación. Y yo le pregunto al profesor que estaba cuidando, ¿qué es demostrar? Es que después de un análisis tiene que llegar a eso, me dijo. Entonces hoy ustedes tienen la ventaja que fue en el laboratorio, ¿verdad? Imagínense en el parcial les aparece, demuestra esta ecuación y es esto, miren, lo que me preguntaban, mire, ¿y hago el análisis sin números? Sí, efectivamente, sin números. Es solo el análisis de variables. En el del laboratorio, en el del cuestionario no es tan complejo como esto, ¿verdad? Es más sencillo, pero sí, es analizar sin usar sin las variables, sin los coeficientes, sí, sin los coeficientes, sin los pesos, sí, sin los pesos. Es solo las variables algebraicas. No sé si hay dudas de este problema. El último despeje, ¿en qué parte? ¿En esta? ¿Del el uso de la identidad trigonométrica? Ok, vale. Lo que hice acá, hasta aquí la ecuación está bien. ¿Ok?
pero tenemos que llegar a la ecuación que les mostraba. Entonces, el artificio que yo hice, puede ser de otras maneras, es que multipliqué todo por coseno para quitarme este coseno del denominador y solo que aquí me faltó, perdón, aquí no lo multipliqué. Aquí me faltó poner coseno de teta 2, que no lo multipliqué. Y faltaba. Ahí está. Ahí sí. Bien, hoy sí. Va, entonces lo que yo hice fue multiplicar todo por coseno de teta 2. Entonces se elimina coseno de teta 2 y me queda de la siguiente manera. Queda multiplicando el coseno de teta 2, queda T1, coseno de teta 1, coseno, bueno, aquí estaba, perdón, aquí. Quiero ver. Sí, ahí está, ajá, ahí está. Coseno de teta 1, seno de teta 2 y aquí que estaba multiplicando, ¿verdad? Los multipliqué con todos para quitármelo del denominador. Luego, lo que hago, que se elimina, lo organizo, dejo teta sub 1, lo pongo primero, lo pongo después, y ese que quedó multiplicando. Vale, ahí está. Luego analizo esta función trigonométrica, ¿ok? Y analizo que es una función trigonométrica que me dice que el seno de la suma de dos ángulos es el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Hasta aquí está bien la ecuación. Hasta aquí está bien. El problema es que no hemos llegado directamente a lo que pedí acá. Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Aplicar esa función trigonométrica. Yo veo que A podría ser teta 1, B podría ser teta 2. Dice que tiene que ser el seno de A. Aquí lo voy a poner quizás para que lo vean. Si estamos diciendo que A va a ser teta 1, sería seno de teta 1 por el coseno de teta 2 más coseno de teta 1 por el seno de teta 2. Y si se fija, Alejandro, es justamente lo que tengo aquí. Entonces vengo yo y sustituyo todo esto por esta función, por esta identidad. Entonces me queda, aquí me faltó, aquí me queda, en vez de todo esto, coloco seno de teta 1 más teta 2. Luego este término de acá lo paso al otro lado a dividir. Y ahí me quedaría. No sé si estamos mejor. Ok, perfecto. Eso no se preocupen, no viene así de complejo, sino que es solo un ejemplo de cómo se demuestran las ecuaciones. Bien, ok, así que eso ténganlo presente cuando hagan el análisis en las preguntas. ¿Sí, Edgar? ¿No entendí? Ok, entonces eso es lo importante. Bien, de ahí nos quedamos regresando a lo que estábamos viendo, que es la dinámica del movimiento circular. Estuvimos viendo todos estos términos. Recuerdan, estuvimos trabajando este ejercicio del libro de Yancoli. Vimos unos videos por ahí y nos quedaba un problema que quería que trabajáramos, el problema 22, y en ese nos va a ayudar el Inge. No sé si está por ahí. Ya me fui. Vaya, hoy sí dejo de compartir, Inge. Ok. ¿Están de acuerdo con ese problema? ¿O ya lo hicieron? Bueno, que ahí está resuelto en la guía, pero
¿Necesitan explicación? Ok, Marta. Perfecto. Bueno, vamos. Observemos el cuerpo, está atado a una cuerda y está girando en un plano vertical, ¿verdad? Ahí en la dirección que muestra. El cuerpo atado a la cuerda es de 1.5 kilogramos y la longitud de la cuerda es de 0.85 metros, que viene a ser pues el radio de esa circunferencia, ¿no? Y la frecuencia es constante, 50 revoluciones por minuto. Nos pide determinar la tensión de la cuerda en diferentes puntos. Antes de encontrar la tensión vamos a necesitar algo. Vamos a necesitar la aceleración centrípeta. Y de la fórmula de curvilínea sabemos que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si no me equivoco, ¿verdad? Entonces necesito la velocidad angular, omega, que es 2pi por la frecuencia. Y eso es lo que nos están dando acá, ¿verdad? La frecuencia. Nos dice que la frecuencia es 50 revoluciones por minuto. Tengo que expresarla en revoluciones por segundo. Si recordamos, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, eliminamos acá los minutos. Y nos quedaría 50 entre 60, eso es 5 sextos revoluciones por segundo. En decimales, no sé si es exacto el 5 sextos. No, ¿verdad? Es un montón, 0.83333, dejémoslo así, 5 sextos. Sustituimos eso en esta parte para hallar la frecuencia. 2pi por 5 sextos revoluciones por segundo. Y esto nos daría hacemos la multiplicación, por favor. Si lo queremos dejar en función de pi, nos quedaría, vamos a ver, Marta, sí, eso es con decimales, 5.23, aproximaríamos ese 5, Marta. Porque después del 5 hay un 98, 77. Vamos a trabajar así como lo tiene Marta. Sería 5.236. Correcto, Vane. 23.6 radianes por segundo. Y sustituimos eso aquí. El 5.236 radianes por segundo, esto elevado al cuadrado, multiplicado por el radio, que sería 0. Vamos a ver, Edgar. Sí, sí, correcto. Si tú lo tienes con fix, te lo aproxima a 5.24. Y lo puedes trabajar así, no hay problema. Repito, acá el radio 0.85 metros. Entonces hacemos esa operación. 5.236 al cuadrado por 0.85 nos daría 23.3 metros por segundo cuadrado. Básicamente esto es lo que nos va a interesar a la hora de plantear las ecuaciones, esta aceleración centrípeta. Si hay alguna duda en lo que estoy explicando, pues me consultan. Si no, pues vamos a hacer ya lo que nos pide el problema. Primero
que encontremos la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria, que sería aquí, ¿verdad? Este sería, vamos a escribirle acá. Literal A sería acá, en este punto. Este es el punto más alto de la trayectoria. Entonces, lo que tenemos acá en el dibujito. Y analizamos las fuerzas presentes. El objeto tiene masa, pues lógicamente está afectado por la aceleración de la gravedad, va a tener un peso. Y es lo que hemos representado aquí por el producto mg. Ese es el peso del cuerpo, siempre dirigido hacia abajo. Y aparece una cuerda, y la cuerda tiene que estar tensionada en el movimiento. Entonces hay una tensión en ese punto. Y la tensión siempre va a apuntar, o escuche bien, siempre va a apuntar hacia el centro de la trayectoria. Entonces, como aquí es el punto más alto, pues apunta, digamos, hacia abajo. Pero realmente es hacia el centro de la trayectoria. Y esas son las dos fuerzas que aparecen nada más, el peso y la tensión. Y estamos dibujando acá la aceleración centrípeta. Recordemos, su nombre es centrípeta porque apunta hacia el centro en todo movimiento curvilíneo. Entonces, dicho eso, por el hecho de tener una aceleración, es la sumatoria de fuerzas que vamos a aplicar, es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, vamos a escribir acá, sumatoria de fuerzas, pero ¿qué tipo de fuerzas son estas? Son fuerzas centrípetas. Deben de ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y cuando hay aceleración, pues se consideran positivas las que van en dirección de esa aceleración. La aceleración apunta en esta situación hacia abajo. Entonces, toda fuerza que vaya hacia abajo la consideramos positiva. Si hay una fuerza hacia arriba, pues va a ser negativa. Y para la situación planteada, pues ambas apuntan hacia abajo, ambas son positivas, sería tensión más el peso igual a masa por aceleración centrípeta. Lo que andamos buscando es la tensión, entonces la tensión sería masa por aceleración centrípeta menos masa por gravedad. Hacemos una operación acá de factor común, que es la masa, nos quedaría de esta manera la ecuación. Y ya podemos sustituir para encontrar la tensión en el punto más alto. La masa es 1.5 kilogramos. Aceleración centrípeta que encontramos es 23.3 metros por segundo cuadrado, menos la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto daría esa operación? Irma nos dice que 20.25. Y es correcto. Muy bien, Irma. 20.25. Ok, Marta. 20.25. Muy bien, Vanessa. Solo no olvidemos las unidades. Newton. Ok, vale. Ahí estamos. Fíjense bien que en este examen, como es presencial y ya se les dijo también, eso se los dije yo creo, de que no es de selección múltiple, sino que vamos a ver el procedimiento. Vamos a calificar procedimiento y respuesta. No olviden la respuesta poner unidades, porque eso les va a bajar puntos si usted solo pone el número en la respuesta y no pone las respectivas unidades. Bueno, cuando lo amerite, porque si le piden un coeficiente de fricción, pues ese no tiene unidades, ¿verdad? Pero no vaya a olvidar eso. Ok, Jesús, va. Ahí está el punto más alto. Repito, si hay alguna pregunta, me dicen en el momento.
Luego en el literal B nos piden el punto más bajo de la trayectoria. ¿Dónde es ese punto? Pues es aquí, ¿verdad? Este es el punto más bajo. Entonces aquí es donde vamos a hacer el literal B. Y otra vez, solo están presentes dos fuerzas. La tensión de la cuerda y el peso. Dijimos que la tensión siempre va a apuntar hacia el centro, tal y como la hemos dibujado acá, apuntando hacia el centro, o podemos decir hacia arriba, y el peso siempre apuntando hacia abajo. La aceleración centrípeta apuntando hacia el centro. Dicho eso, hacemos la sumatoria. Vamos a decir otra vez, sumatoria de fuerzas centrípetas iguales a masa por aceleración centrípeta. En este caso, la aceleración punta hacia arriba, digamos. Toda fuerza que vaya hacia arriba es positiva y si alguna va hacia abajo, pues va a ser negativa. ¿Alguien me dice cómo sería el planteamiento de la ecuación aquí, por favor? Ok, Alison. Así es, Irma, es correcto. Ambas están en lo correcto. La tensión es positiva porque va hacia arriba. El peso es negativo porque va hacia abajo. Muy bien. Y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Muy bien, Marta. Es correcto. Buscamos la tensión. Entonces sería masa por aceleración centrípeta más masa por gravedad. Factor común masa. Y nos queda así. Y sustituimos nuevamente. La masa es 1,5. 1,5. La aceleración 23,3. Y la gravedad 9,8. Ambas en metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Muy bien, Irma, Jesús y Vanessa, es correcto. Marta, muy bien, 49,65 Newton. Ahí está. Ok, Blendy, es correcto. Vaya, pero ¿qué me dicen? Es la misma cuerda en ambos casos. Los puntos son diferentes. Esperaríamos que fuese la misma tensión, pero vemos que no. En el punto más alto de la trayectoria, que es este, la tensión es 20,25 y en el punto más bajo, 40,65. Entonces, el punto más bajo tenemos una mayor tensión. Pero ¿qué observamos de las fuerzas? La tensión en el punto más bajo tiene que contrarrestar al peso. Van en direcciones opuestas. Entonces, para contrarrestar al peso, tiene que hacer una mayor fuerza. Por eso la tensión aumenta. ¿Qué pasa en el punto más alto? El peso está favoreciendo a la tensión, van en la misma dirección, no necesita tensionarse mucho para mantener al peso en esa posición. Entonces, por eso aquí en el punto más alto la tensión es menor. Y así va cambiando. Quiere decir que en todos los puntos que vemos acá, en cada uno de estos puntos, la tensión es diferente. El que aquí ya no va a tener el mismo valor, ni aquí, así va a ir cambiando. Pero, ¿qué me dicen ustedes a medida que, bueno, lo hacemos de este lado, a medida que voy moviéndome? ¿Qué le va pasando a la tensión aquí? ¿Va aumentando o va disminuyendo?
a medida que me muevo del punto A al punto B. Todos estos puntos, ¿qué le va pasando a la tensión? ¿Va aumentando o va disminuyendo? De acuerdo a lo que hemos hecho ahorita, ¿verdad? Muy bien, Jesús. Marta, sin duda, es correcto. Irma, es correcto, va aumentando. Va, entonces nos vamos a enterar que en el punto más alto se da la tensión mínima. ¿Ok, Blendy? Vanessa, sí, eso es, Edgar. En el punto A, que es el punto más alto, se da la tensión mínima. Y en el punto B, que es el punto más bajo, se da la tensión máxima. Se los digo eso porque en algún problema les pueden preguntar, aquellos profesores malignos que les ponen ese tipo de problemas, ¿verdad? No les dicen encuentra la tensión en el punto más alto, en el punto más bajo, sino que les pueden decir encuentra la tensión máxima o encuentra la tensión mínima. Entonces usted ya sabe dónde se da la tensión máxima y dónde se da la tensión mínima en ese caso. ¿Estamos claros en eso? Ok, gracias Jesús y demás. Muy bien. Perfecto, Marta. Excelente, Vane. Vaya, hacemos el C. Cuando la cuerda dice forma un ángulo, quieren la tensión siempre, pero cuando la cuerda forma un ángulo de 30 con la vertical. Y ahí nos daban el dibujito, ¿dónde era eso? Pues la vertical es esta línea, ¿verdad? Esta es la vertical, espero que se vea. Bueno, la voy a marcar quizás. A ver si puedo. Esta es la vertical, ¿verdad? Delgadito. Esta es la vertical, ¿verdad? Entonces, con respecto a la vertical, forma un ángulo de 30 grados. Y observemos la posición de las fuerzas. La tensión siempre apuntando hacia el centro. El peso siempre apuntando hacia abajo. Pero ¿qué sucede aquí? Como nosotros estamos haciendo sumatoria de fuerzas centrípetas, es en el eje radial, necesito la componente del peso. Dado que es con respecto a la vertical, ese ángulo de 30, vamos a poner aquí, el ángulo de 30 va en esta posición. Aquí es donde va, pero se mire, aquí. Aquí va el ángulo de 30, que es este de aquí, ¿verdad? Entonces la componente en el eje radial es mg coseno de 30 y la componente en el eje tangencial es mg seno de 30. ¿Cuál nos va a interesar? Pues la del eje radial, que es esta mg coseno de 30. Y pues la aceleración centrípeta siempre apuntando hacia el centro. Hacemos nuevamente la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas centrípetas iguales a masa por aceleración centrípeta. Positivas, las fuerzas que vayan, vamos a ver cómo sería, así. Vayan en esta dirección y aquí con un ángulo de 30 grados. Entonces la positiva, pues, sería la tensión, ¿verdad? Va en la dirección de la aceleración. Y la componente del peso sería negativa, menos mg coseno de 30. Y esto igual a masa por aceleración centrípeta. Eso lo vemos aquí, tensión va en la misma dirección de la aceleración, la componente del peso va en contra de la aceleración, por eso es negativa. Planteado eso, despejamos T. Entonces T sería igual a masa por aceleración centrípeta más masa por gravedad por el coseno de 30. Sacamos factor común nuevamente, aceleración centrípeta más gravedad por el coseno de 30.
sustituimos. No voy a poner las unidades, ya sabemos cuáles son los 5. Sí, Henry, siempre tiene que ser positiva. Si te da negativa es que has planteado algo mal. Ok, Henry, a la orden. Bien, hacemos esa operación. ¿Cuánto les da eso? Edgar, ¿por qué te da cabal a 43? ¿Seguro? ¿Por qué no me da eso a mí? Eso que tiene Allison y Marta es lo que me da a mí. Y... Ah, no habías multiplicado por el 1.5, asumo, Edgar. Corregilo por favor, Edgar, y si tenés problemas me decís. ¿Qué observamos acá? Les había dicho que esta es la máxima y esta es la mínima. 20, 25, la mínima. 49, 65. Esperamos que cualquier punto diferente a esto nos dé un valor entre ellos, ¿verdad? Ok, Edgar, perfecto. Y efectivamente así da, ¿verdad? 47, 68 es menor de 49, 65. Entonces, estamos en lo correcto. No nos da más grande que la máxima ni más pequeña que la mínima. Ok, Edgar, magnífico. Bien, ahí tienen 3 casos. ¿Alguna pregunta? Si no, pues yo quiero agregar otro. Uno más. Quiero ver cómo hago. A ver si se puede. ¿Qué sucede? O ¿cómo haríamos más bien para encontrar la... Permítanme que esto no quiere. Si yo quisiera encontrar la tensión en este punto. Ajá, díganme para dónde van las fuerzas. Ya sabemos que las únicas fuerzas presentes son la tensión y el peso. ¿Hacia dónde dibujo la tensión? ¿Hacia dónde dibujo el peso? Hello, hello. Eso me lo deberían de contestar rapidito. Marta, ¿a cuál te referís? ¿Al peso o a la tensión? Ok, Noelia, peso hacia abajo. Vamos a dibujar el peso. Hacia abajo. Ok, Marta. La tensión. Muy bien, Noelia. Ahí está, vamos a ponerle la tensión y este es el peso.
Ok, la aceleración centrípeta. Muy bien, hacia el centro, ¿verdad? Así es, Alex. Entonces la aceleración centrípeta en esta dirección, ¿verdad? Muy bien. Entonces planteamos, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas centrípetas iguales a masa por aceleración centrípeta y positivas, todas las que van en dirección de la aceleración. Que sería así. Ajá, dígame cómo queda la ecuación. Eh, ¿Qué le dicen a Allison los demás? ¿Habría componentes del peso aquí? Irma nos da esa ecuación. ¿Alguien más? Antes de entrar al debate. Vale, contestémosle a Allison entonces. No, Luis. Ahí estás haciendo una suma de fuerzas y esto es para Luis. Tú estás sumando la aceleración centrípeta con la tensión. No se puede porque una es fuerza y la otra es aceleración. Y la aceleración va multiplicada por la masa. Nereida e Irma, ya les contesto. Vamos a ver, Allison. Componentes, Allison, solo cuando haya un ángulo con respecto ya sea a la horizontal o a la vertical, que fue el caso C. Entonces aquí no hay un ángulo. Vale, ahora para Irma y para Nereida, observen Irma, quiero ver Irma. Así como has planteado la ecuación, Irma, es el caso B. Y no está en esa posición. Y Nereida me lo ha planteado la ecuación para el caso A. Y tampoco está en esa posición. Entonces, ¿qué sucede aquí? Solo pregúntense qué fuerzas están en el eje radial. O de otra manera, el peso en qué eje está. Aquí hablamos de un eje radial y un eje tangencial. ¿En cuál eje está el peso? En ese punto. ¿Está en el eje radial o está en el eje tangencial? Es correcto, Irma. Está en el eje tangencial. Muy bien, Vanessa. ¿Y la tensión? Así es, Fátima. ¿Y la tensión? ¿En qué eje está? Así es, está en el radial. Muy bien. Entonces, las únicas fuerzas que yo debo de tomar en cuenta son las que están en el eje radial. Entonces, plantéenme otra vez la ecuación. Ahí está. Ahí la tiene Fátima y la tiene Irma. Es correcto. La única fuerza es la tensión. Entonces sería tensión igual a masa por aceleración centrípeta. En ese punto específico no tiene que contrarrestar al peso.
no actúa el peso en ese instante. Tanto cuando va por ese punto de que hemos dibujado, también al otro lado, al lado derecho, ¿verdad? Pasaría lo mismo. Aquí pasaría lo mismo. Son esos dos puntos donde el peso no actúa. Muy bien, ahí está. Solo sustituimos 1.5 kilogramos por 23.3 metros por segundo cuadrado y obtenemos la tensión en ese punto. Edgar nos dice 34.95, lo mismo dice Fátima. ¿Cuál es la duda, Edgar? Ahí está. Muy bien, Blendy, es correcto. ¿O no hay duda, Edgar? Muy bien, Marta. 34.95 newton. Bien, ahí está el problema que me encomendó la ingeniera a que le hiciera. Una similitud de esto es, imagínense que en este dibujo es una, la que nosotros conocemos en los juegos mecánicos. Noelia, pues el único caso para esto es en el que te planteé aquí, en esos dos puntos, ya que el peso está apuntando, está más que todo en el eje tangencial. Todo el peso está concentrado en el eje tangencial, no hay ninguna parte en el eje radial. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una parte en el eje radial, que es el mg coseno de 30, y la otra parte se va en el eje tangencial, que es el mg seno 30. Si ven, el mg seno 30 ni lo tocamos, porque está en el eje tangencial. Solo nos interesa los que están en el eje radial. ¿Y qué pasa en estos puntos? Pues aquí todo el peso está en el eje radial apuntando hacia abajo, y en este otro todo el peso está en el eje radial, pero siempre apuntando hacia abajo, ¿verdad? No sé si te aclaré, Noelia, o te contesté la pregunta. Ok, perfecto, Noelia. Vale, lo que les decía, una similitud de esto es en la que conocemos en los juegos mecánicos como la Chicago. Ruedas, van los asientos, imagínense que cada una de esas posiciones de la chibolita es el asiento en diferentes posiciones, o son diferentes asientos, ¿verdad? ¿Qué nos podrían preguntar si nos plantean eso de la Chicago? Pues nos pueden preguntar eh, la fuerza normal que está afectando a una persona montada en uno de esos asientos. Entonces les pueden pedir la normal en el punto más alto, la normal en el punto más bajo, en los extremos o en cualquier punto así como un ángulo. ¿Quién sería la normal? En el planteamiento aquí es como que ustedes encontraran la tensión en los diferentes puntos. En ese caso, la tensión se convertiría en la normal, la fuerza normal. Esa es una similitud, por si encuentran algún problema de esa forma. ¿Alguna pregunta? Ajá, si va más rápido, aumentaría la tensión, en este caso, Edgar, porque depende de la frecuencia, ¿verdad? Ahí está 50 revoluciones por minuto, o sea que ha dado 50 vueltas en un minuto. Más rápido significaría que dé más vueltas en ese mismo tiempo, en un minuto. Sí, todo sería igual, Edgar, a eso iba. Si quieres, tú lo puedes hacer a manera de ejercicio, aumentémosle, sí, el planteamiento todo igual. Aumentenle a, ¿qué? A 500 revoluciones por minuto, igual van a hacer el problema.
van a ver que la aceleración centrípeta es mucho mayor, por consiguiente la tensión tiene que ser mayor. Pero sí, el planteamiento es todo igual, ¿verdad? Y también para el ejemplo, unos 5 de esos, ok, unos 3 nada más, porque solo 3 problemas les vamos a poner así. Lo que les decía, la similitud con la normal, pues también el planteamiento es el mismo. Solo que cambia que en lugar de encontrar tensión, estamos encontrando la normal. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, Edgar, así va a ser. Y la vas a ocupar, como es 1 hora y media para el examen, 1 hora para la teoría y 30 minutos para los problemas. ¿Preguntas? Inga, no sé si tiene preparado algo más. Bueno, sí, la parte del laboratorio que consultaron. Vale, porque yo tenía otro problema aquí, no sé si me da permiso. Claro, claro. Vaya, no me vaya a asustar, Inga. Ok. Vale, yo les traigo este otro problema que es algo similar a lo que hizo la ingeniera. No tiene valores, sino que solo con letras. Aquí no pide demostrar, pero sí que encuentren algo sin qué, sin valores numéricos. Este problemita nos habla de un camión de remolque, dice, de masa M, ese es el de este camión. Utiliza un cable para tirar de un contenedor de embarque de masa M minúscula sobre una superficie horizontal, como se muestra acá en la figura. El cable está fijado al contenedor por la arista frontal inferior, o sea, aquí en esta parte de abajo, y forma un ángulo θ con la vertical. Aquí está en el dibujo. El coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el contenedor es μ. Quiere decir que este contenedor y la superficie hay una fuerza de fricción. Nos pide trazar un diagrama de cuerpo libre para el contenedor. Todas las fuerzas que actúan en el contenedor. Y literal B, suponiendo que el camión tire del contenedor con una rapidez constante, o sea, con velocidad constante, escriba la ecuación para la magnitud T de la tensión del cable. Entonces, dicho eso, tenemos acá el contenedor. Veamos las fuerzas que actúan, me dicen ustedes. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre ese contenedor? Y las dibujamos. Tensión. Ok, Irma. Y Jesús, muy bien. La tensión, lo mismo nos dice Vanessa. Voy a utilizar la regla porque para que nos quede un poquito recta. Ahí está la tensión. Y nos dice Jesús que el peso, la normal y la fricción, no es el peso, tensión. Marta, se te fue el dedo ahí o porque la presión no. Vale. La normal pues siempre va dirigida hacia arriba. Esa es la fuerza normal. Ajá, Vanessa, ya vamos a leer nuevamente lo que dice el problema para contestar eso. El peso siempre hacia abajo. ¿La fricción hacia dónde? ¿Hacia dónde se movería esto? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ok, hacia la izquierda. Bien, muy bien, a la izquierda. Este sería el movimiento para contestarle a Vanessa.
que si hay aceleración, ¿qué nos dice ahí el literal B? ¿Alcanzamos a ver? Vanessa, literal B. Leyendo eso, Vanessa, ¿qué me dices? Ok, Jesús, es correcto. Ya vamos a dibujar la fricción, lo que nos dice. Ajá, tiene rapidez, pero ¿cómo es esa rapidez? ¿Cambia? Sí, Noelia, es fricción cinética, porque se está moviendo. Ajá, Edgar, es constante, ok, Vanessa. Entonces, es velocidad o rapidez constante. Ahora, ¿hay aceleración o no? Muy bien, Daniela, no hay, porque la velocidad no cambia. Muy bien, vale, ahí está. Y la fricción, como nos dijeron por ahí, va en contra del movimiento, pues iría a la derecha. Y ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora nos pide que encontremos la tensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumatoria de fuerzas en X iguales a 0 o iguales a masa por aceleración. Ok, Alison. Muy bien. Así es, Fátima y Jesús. Correcto, igual a 0. Es decir, positivas las que van hacia la derecha. Vale, díganme. ¿Cómo sería el planteamiento? Ajá. Puede ser, Jesús. Eh, ya discutimos lo que tú me dices, Alison. Jesús, puede ser. O sea, cuando es la sumatoria de fuerzas igual a 0, lo puedo poner a la izquierda o a la derecha y el resultado va a ser el mismo. Tú lo dices porque hacia allá se mueve, pues no hay problema. Lo puedes poner a la izquierda. Pero el resultado, repito, cuando es la suma de fuerzas igual a 0, no influye si lo pongo a la izquierda o a la derecha. El positivo. Si querés, Jesús, plantealo tú al revés. En tu cuadernito ahorita y lo planteando y vas a ver que llegamos a la misma ecuación. Ahora, Alison, sí y no. Fíjate bien, Alison, el ángulo está con respecto al eje Y. Si planteáramos los ejes aquí, ese sería el eje Y. Y pues, lógicamente, acá el eje X. El ángulo está con respecto al eje Y. Entonces, en X, oh sí, me lo pusiste bien, Alison, disculpa. Yo estoy fallando, es correcto. Este seno, estaba pensando en el eje Y, yo, es correcto, T seno de teta menos la fuerza de fricción igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿quién es FK? Los que ya hicieron el laboratorio, pues se han enterado que es el coeficiente de fricción por la normal, ¿verdad? Entonces, planteamos aquí T seno de teta menos coeficiente de fricción por la normal igual a 0. Como quiero hallar la tensión, voy a despejar N. Entonces me quedaría T seno de teta igual al coeficiente de fricción por la normal, pasándolo positivo al otro miembro. Y al despejar N nos quedaría T seno de teta entre mu k igual a N. Aquí tengo mi primera ecuación. Si hago lo mismo ahora, pero en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0,
Voy a decir que son positivas las que van hacia arriba. ¿Cómo sería la ecuación aquí? Alison. Muy bien, Alison, es correcto. Hacia arriba está la normal y la componente de la tensión, que sería T coseno de teta, y hacia abajo el peso. Muy bien, excelente. Vamos a despejar siempre la normal. Entonces la normal sería igual al peso menos T coseno de teta. Ya tengo mi segunda ecuación. Vamos a igualar las dos normales para encontrar la tensión. Entonces sería T seno de teta entre mu k igual a mg menos T coseno de teta. Vamos a poner, ¿qué? Vamos a ponerlo así, el mu k lo voy a pasar a multiplicar y el seno de teta a dividir. Entonces sería mu k sobre el seno de teta por mg menos T coseno de teta. ¿Se entendió ese paso o no? ¿Se entendió el paso ese que hice? Va, vamos a hacerlo de otra manera, porque creo que me compliqué la cosa. Hagámoslo así mejor. Solo paso el mu k. No, ya sé, mejor así. ¿Ve? Dejemos esto así. T seno de teta sobre mu k. Y el término que tiene tensión lo paso para acá, que sería más T coseno de teta es igual a mg. Bueno, este término, que es negativo, lo pasé al otro extremo positivo. Y ahí tengo los dos términos que tienen la tensión. Saco factor común aquí, tensión. Me queda seno de teta sobre mu k más coseno de teta. Esto es igual a mg. Entonces, despejando la tensión, sería mg entre seno de teta sobre mu k más coseno de teta. Y hasta ahí estaría despejada la tensión. Pero al matemático no le gusta esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esté feliz el matemático? Pues lo siguiente. Nos quedaría, si multiplicamos, bueno, lo voy a hacer aquí, multiplico arriba por mu k y todo esto de abajo por mu k, o sea, multipliqué arriba y abajo por el coeficiente de fricción, ¿qué me quedaría? Quedaría aquí mu k mg y abajo seno de teta más mu k coseno de teta.
que este mu k se eliminaría con este. Y queda solo el seno. Este lo eliminamos con esto, queda solo el seno y multiplicamos el mu k por el coseno de teta. Y esa sería la expresión que andaríamos buscando para hallar la tensión de ese cable. ¿De quién depende? Del coeficiente de fricción, de la masa del contenedor y del ángulo que forme con respecto a la vertical ese cable. Bien, ahí estaría resuelto el problema. ¿Alguna pregunta, duda? El cuidado a la hora de plantearlo es fijarse bien en lo que dice el texto. Aquí decía que se mueve con rapidez constante. Entonces la suma de fuerzas igual a 0. ¿Qué hubiera pasado si nos dijera que se mueve acelerado? ¿Cuál de estas hubiera cambiado? ¿Las dos o solo una? La sumatoria de fuerzas, a eso me refiero. ¿Cuál hubiera cambiado? Es correcto, Irma, la de X. La de Y quedaría igual, ¿verdad? La de X, así es, Marta. Hubiéramos planteado que la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y ya sería otra la ecuación. Bien. Ese es el otro problemita que les traía. Entonces, si no hay preguntas, los regreso con la ingeniera Rocío. A la orden, Alison. Inga, Hola, hola. son todos suyos. Bien, Gracias entonces, por permitirme hacer más problemas. no, a usted dije gracias. A la orden, Mm, Marta. Bien, hoy sí nos quedamos con la parte del laboratorio. No sé en qué parte tenían dudas o consultas. Vamos a aprovechar este último espacio para resolver esas dudas. Todo dice Sofía. Bien, le voy a compartir pantalla quizás. Vaya, este es el cuestionario que tienen que resolver, ¿verdad? Creo que en esta parte no hay duda, ¿verdad? Dice hacer un diagrama de cuerpo libre mostrando las fuerzas que actúan sobre el bloque de la figura 3.5. O sea que se refiere acá, ¿verdad? A esta figura. Semejante como lo hemos estado haciendo en las tutorías, van a identificar qué fuerzas están presentes. Sabemos que está la fuerza normal, perpendicular a la superficie, el peso que siempre va hacia abajo, el peso va a tener un ángulo con respecto a la vertical que hemos tomado, el eje Y, que es este mismo ángulo. La fuerza de fricción, asumimos que se mueve hacia abajo, entonces la fuerza de fricción va en dirección contraria y van a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y para la otra pregunta. Pero aquí es solo demostrar, así como acaban de hacer en los ejercicios anteriores, qué fuerzas están presentes. El B y el C de la segunda parte, dice. Ok. Vaya, en este, bueno, lo voy a explicar después. En ese dice, aplicando las leyes de Newton, demostrar que la ecuación para calcular el coeficiente de fricción cinético entre madera y madera para este caso, igual como hemos visto en estos ejercicios, ¿verdad? Tienen que llegar a esta ecuación haciendo el análisis de fuerzas en este sistema de acá.
Por ejemplo, aquí recuérdense que está la fuerza normal, el peso, está esta cuerda, está la tensión hacia el lado izquierdo, está la fuerza fricción hacia el lado derecho, está la tensión para este bloque y está el peso. Van a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y van a igualar las tensiones y tienen que llegar a esa ecuación que les dice acá, con ese análisis. Vale. Luego que han demostrado prácticamente esa ecuación, la van a utilizar para esta segunda parte. Bueno, quizás aquí lo voy a poner así. Bueno, por ejemplo, voy a dibujar acá. No sé si logré responder la pregunta de literal B. Tienen que hacer el análisis de fuerzas. Yo le aconsejo que intente llegar a esa ecuación usted. Porque si usted está preparado, también, Nereida, es lo mismo en la parte B. Tiene que demostrar esta ecuación. Va a ser con el análisis de esta gráfica, de este diagrama. Tienen que colocar las fuerzas. Quizás lo vamos a hacer ahorita para mostrarle qué es lo que vamos a trabajar. Si ustedes logran hacer eso, están listos para el examen. Ok, ahorita. Por ejemplo, este. Vaya, les pregunto, ¿qué fuerzas están presentes ahí? Aquí tenemos que llegar a esta ecuación como de lugar. Ajá. Hagamos el análisis de fuerzas. La fuerza fricción, correcto. ¿Hacia dónde iría? Ajá. Muy bien. Hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, perpendicular a la superficie va la normal, ¿verdad? Hacia abajo va el peso, ¿ok? Vamos a asumir que el movimiento es hacia abajo. Entonces, la fuerza fricción, no sé si me salga, va en esta dirección. Muy bien. Vale. Estamos en este, aquí voy a poner, recuerden que aquí va a ir el eje X paralelo al eje. Y aquí va el eje Y. Este ángulo de acá es igual a este teta. Vale. Ajá, muy bien, Noelia. Hay que sacar las componentes del peso, ¿verdad? El peso es el que va a tener componentes. La voy a poner. Va a tener una componente paralela al eje Y, que va a ser mg coseno de teta, y una componente opuesta, mg seno de teta. Eso es lo primero. Eso lo tuvieron que haber hecho, ¿verdad? En esta parte 1. Y luego comienzan a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Va a tener una inclinación, ¿verdad? Como está hacia abajo, lo primero, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 o a masa por aceleración? A 0, ¿verdad? Porque estamos en ese momento antes que se rompa el equilibrio. ¿Cómo quedaría aquí la ecuación?
Sobre el eje X, ¿qué fuerzas están presentes? Hola, hola. La fuerza de fricción. Vamos a hacerlo más. Correcto. Hemos tomado hacia abajo positivo, entonces nos quedaría mg seno de teta menos la fuerza de fricción igual a 0. ¿Y la fuerza de fricción a qué es igual? Es la normal, como mencionaba el Inge, aquí como estábamos en ese momento que va a comenzar a moverse, coeficiente estático, que es lo que les pide aquí que demuestren, igual a 0. Aquí mg seno de teta igual a la normal por el coeficiente de fricción estático. Y ahora les dejo a ustedes de tarea, si hay dudas me consultan, que hagan la sumatoria de fuerzas para Y. Vamos a tomar hacia arriba positivo. Va a ser igual a 0. Van a identificar qué fuerzas están sobre el eje Y. Y cuando aquí van a encontrar la normal y la normal, lo que encuentran en la relación de la normal, lo van a sustituir acá. Y ahí tienen que llegar a esta ecuación que les dice acá. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Creo que me preguntaba Nereida, eso es hacer el análisis de fuerzas, por eso va como en ese orden. En la primera pregunta lo que tengo que lograr es hacer el análisis de fuerzas. Recuerden que es presentar en un plano. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en insertar, podría ser aquí. Las formas, creo que ustedes ya lo manejan esto. Este podría ser el plano inclinado. Luego, en el plano va a ir perpendicular. Ahí lo visualizan ustedes mejor. Este va a ser el eje Y, asumiendo que forma un ángulo de 90 grados. Aquí le ponen ustedes, digamos, con letras, ¿verdad? Lo voy a poner para que lo vean. Digamos, insertar este texto. Aquí, digamos que este es el eje X. Le quitamos el contorno. Aquí. Este va a ser el eje Y. Y aquí vamos a ir colocando, ¿verdad? Digamos, voy a colocar una para que la vean. Por ejemplo, la normal. Con las flechitas. Le cambiamos el grosor, podría ser así. ¿Y qué? Se me ocurre color rojo para identificar. Ah, pone aquí Fátima. Y así, ahí van, digamos que solo les coloco esta indicación. Por ejemplo, acá, que coloquen la normal. Así, ¿verdad? Lo otro que les digo, que el peso siempre va hacia abajo. Aquí en formato de forma, aquí lo pueden ajustar para que sea siempre hacia abajo. Ahí, y ahí van creando ustedes su diagrama de cuerpo libre, de ahí van a hacer el análisis. Por ejemplo, aquí utilizamos ecuaciones, no sé si saben, en insertar, ecuación. Por ejemplo, aquí quiero poner sumatoria, aquí están estos símbolos, sumatoria, como estamos hablando de fuerzas, podría ser acá. Utilizamos esto para subíndices, sería de fuerzas en X, digamos, voy a hacer igual a 0. Aquí tengo que ir indicando, ¿verdad? Lo que les decía,
Hacia abajo podría ser negativo. Aquí sí voy a necesitar de autoformas, digamos. Esto es bien importante, que ustedes estén indicando hacia dónde han tomado positivo, hacia dónde han tomado negativo. Por ejemplo, acá así. Ahí ustedes le van dando la forma. Entonces, digamos que acá. Aquí le van a dar ustedes en insertar, podría ser ecuación. Y quieren poner positivo, el signo más. Formato sin relleno, yo los pongo sin relleno, sin contorno. Y ahí voy construyendo mi ecuación. Es bien importante que utilicen estas herramientas que da Word, que es para generar ecuaciones. Bien. Regresando a lo que nos preguntaban, en esta parte sí, ¿verdad? Sería hacer ahí el análisis, qué fuerzas están presentes. Si tomamos hacia arriba positivo, está la normal, y hacia abajo MG, perdón, MG coseno de teta, que es esta. Y sí, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. Sería la normal menos MG coseno de teta igual a 0. O sea que la normal, bueno, aquí lo hemos colocado como mayúscula. Que sería la normal MG coseno de teta. Y a esto lo sustituyen acá y ya van encontrando esa relación. Correcto, así que ahí estábamos bien. ¿Se comprende lo que les he explicado hasta el momento de lo que vamos a ir haciendo? En esta parte es bien importante que utilicen esta herramienta de ecuaciones, ¿verdad? Se ve mejor estéticamente, van a poder trabajarlo mejor. Bien, hacen este análisis, tienen que llegar a esta ecuación a través del análisis de fuerzas y todo lo que estamos mencionando. Y vamos a esta segunda parte que me consultaban. Ustedes en la tabla de datos o en su obtuvieron estos valores de X y Y. X y Y. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a graficar en Excel, tal y como lo hicimos en la práctica número 2. Tienen que hacer una gráfica, ¿verdad? Con esos valores. Recuerden que primero se pone X y después se pone Y. En el eje vertical va la variable dependiente que Y y este que es X. Y van a colocar los datos, ¿verdad? Les tendría que quedar una tendencia lineal. Esa es la que van a seleccionar. Digamos que después que han graficado, generan la línea de tendencia y digamos que le da, ¿qué se me ocurre? 42, digamos, X. Esto es lo que tienen que presentar en esta parte. Grafique Y contra X de los datos tomados de la tabla 1. Esta es la tabla 1. Y ya después determine la pendiente de la ecuación. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que la variable, perdón, el coeficiente que acompaña a la variable X es la pendiente. Entonces, de ahí les dice que interprete, ¿verdad? ¿Qué indica esta pendiente? Interpretar físicamente, así como lo hicimos en la práctica de gráficos, que mirábamos la gráfica de masa contra volumen y interpretábamos qué era esa pendiente, determinamos que era la densidad, igual acá. Nos queda de esta manera y tenemos que determinar qué significa este 0.42. Ese es el objetivo. Como ayuda yo les puedo dar que visualicen este triángulo y en auxilio con las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, usted intente interpretar, analícelo, piénselo bien con su grupo, ¿qué significará este Y contra X de este triángulo rectángulo y qué función trigonométrica está relacionada? Bien, de ahí con la otra pregunta, bueno, esa es la parte 1.
De ahí nos vamos con la parte 2. Nuevamente, ¿verdad? Van a hacer un análisis de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y tienen que demostrar esta ecuación. Estas ecuaciones son correctas, al igual que vimos en los ejercicios de ahora. Ya solo me está pidiendo que demuestre por qué. Después que yo he demostrado por qué, quizás esto lo voy a pasar a otra. En el laboratorio, nosotros, si recuerdan, colocamos este bloque aquí, el bloque A, colocamos una mezcla de arandelas y cilindros para que este bloque se moviera a velocidad constante. Entonces obtuvimos para el bloque A una medición 1, una medición 2 y una medición 3. Luego colocamos el bloque A con el bloque B y volvimos a colocar una mezcla de arandelas. Y ¿cómo se llama? Tomamos otra vez una masa 1, una masa 2 y una masa 3. Me voy a llevar esta tabla para el cuestionario. Para esta parte 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos esta tabla. Y digamos que la primera medición me dio, ¿qué? Se me ocurre, me dio 152.5, digamos. El peso A, que era el bloque A, digamos que me dio, no sé, 310 gramos, por suponer algo. Entonces, en esta primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que esta es la ecuación correcta. Entonces, voy a colocar el primer coeficiente. Dice que es el peso en X, o sea, este peso, que son 152.5 gramos, fuerza, entre el peso del bloque A, que es 310. Este ejemplo, hacemos ese cociente. Si me ayudan, ¿cuánto les da ese cociente? 152.5 entre 310 gramos, ¿cuánto le da? Vaya, 0.49. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Aquí la tabla se me ha cortado, ¿verdad? Por cuestiones de espacio. Pero eso es lo que vamos a ir trabajando. Quizás lo voy a pasar todo para abajo para que lo vean. Vamos a ir llenando esta tabla. Luego, digamos que es el bloque A y B. Se suman los dos bloques, la masa que nos dio del bloque A con la del bloque B. Digamos que la suma nos dio, ¿qué? 625.7 gramos. Y el primero, digamos que nos da, ¿qué? No sé, se me ocurre, 256.5. Entonces vuelvo a calcular. Este fue el 1. Vuelvo a calcular el coeficiente 2. ¿Por qué? Porque aquí ya la ecuación es esta, es la que vamos a utilizar. Esta es lo que dice aquí, utilizando la ecuación 3.2. Entonces, sería la masa que nos dio de 256.50. Les dije, quiero ver, 256.5 gramos entre la masa total, que decíamos que es de 625.7. ¿Cuánto le da esto?
0.41. Ese es el primero de esta parte. Entonces aquí colocaríamos 0.41. Y así vamos a ir obteniendo con los demás. Es bien importante que en esta parte demuestren estos cálculos. Aquí yo lo he puesto desordenado por cuestiones de espacio para que vayamos viendo la tabla, pero de todos esos tienen, o de por lo menos dos, deben de dejar evidencia de cómo los obtuvieron. Entonces vamos obteniendo todos los valores, ¿verdad? Que nos dan. Y luego vamos a aplicar lo que vimos en la unidad 2. Digamos que aquí se me ocurre, me da .32, aquí me da .40, aquí digamos .37, aquí digamos me da .48 y ahí voy obteniendo todos los valores, ¿verdad? Y luego dice en esta parte, utilizando la ecuación, completamos la tabla y expréselos con 3 cifras significativas. Aquí, porque solo con 2 he trabajado, pero ustedes tienen que dejar 3. Digamos, si solo me hubiera dado 2, aquí hubiera sido así, para que tengan 3 cifras significativas. Correcto, Noelia. Ya en la parte D, les dice que calcule el valor promedio y lo exprese con su incerteza. O sea que voy a sumar todos estos valores. Recordemos cómo es la ecuación. Sí, en esta parte C, Alison, hay que dejar evidencia, así como yo lo estoy haciendo, o por lo menos de 2 cálculos de cómo lo hicieron, así como lo he puesto yo. Vale, entonces, luego en esta parte D, recordamos, por ejemplo, el valor promedio del coeficiente sería sumar todos los coeficientes entre el número de datos. Por ejemplo, aquí sería sumar 0.49 más 0.32 más 0.40 más 0.41 y así, y dividirlo entre el número de datos, que decíamos que era igual a 6. Bien, luego les dice que calculen la incerteza. Ahí lo pueden ver en los videos de la unidad 2 que desarrollé yo también, que el valor de delta mu k o la incertidumbre absoluta, recuerden que es la sumatoria que a cada valor le resto el promedio. Sumo todos esos resultados y lo divido entre el número de datos. Entonces, igual van a aplicar eso. Aquí pueden hacer una tabla, ¿verdad? Recuerden que es el valor absoluto. Y bien, eso sería en esta parte. Luego en esta última dice cuando se colocaron los dos bloques de madera uno sobre otro, cambió el valor de mu k. Tenemos que analizar, ¿verdad? Si se fijan en estos ejemplos, es bastante cercano. Aunque hubo un solo bloque o hubieron dos bloques, ¿por qué no varió? ¿Por qué no fue aquí mayor, digamos, sino que se mantuvo entre el mismo rango? Entonces tenemos que analizar qué variables influyen en los coeficientes de fricción. Eso lo explica el INGE en la parte de los videos cuando se habla de la fuerza fricción. Tienen que analizar vaya, aquí lo primero que tenemos que ver es que no varían tanto. ¿Por qué? ¿Por qué se mantienen constante en cierta medida a pesar que hemos colocado dos bloques en la segunda parte del experimento? Y en eso consiste así a grosso modo el reporte. Igual yo les comento, traten de trabajarlo ya cuando lo tengan avanzado, me pueden escribir a mí, podemos hacer una reunión por mí, ya con lo que ustedes han avanzado para ir resolviendo dudas puntuales, ¿verdad? Esto yo sí se los aconsejo que lo trabajen cada uno del equipo, intente llegar a esa respuesta o llegar a esa ecuación, porque si lo haces, que ya está listo para el examen. Así que intenten llegar cada uno de ustedes a esa ecuación, demostrar esa ecuación. No sé si resolví todas las dudas. Ok, este es el peso. Bien, excelente. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.